Más de 20 partidos políticos participarán en las elecciones regionales de 2019 previstas para el 3 de marzo, que fueron convocadas en medio de la crisis política que ha dejado la brutal represión oficial a las protestas ciudadanas contra el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y para conversar sobre este proceso y la crisis que sufre el país, nos acompañan el politólogo José Antonio Peraza y el político opositor Eliseo Núñez. Muchas gracias por estar con nosotros, José Antonio, Eliseo. Buenas noches. José Antonio, ¿tiene sentido convocar estas elecciones y tiene sentido que los partidos políticos o los que han dicho que participarán vayan a estas elecciones regionales? Carlos, mira, después del 18 de abril, después de 2 fraudes electorales y de una abstención del 70% en el 2016 y en el 2017, es bien difícil, sin haber visto hasta el momento un solo cambio en el Consejo Supremo Electoral, justificar participar en un proceso electoral como el que se avecina, especialmente teniendo en cuenta la alta abstención que siempre ha manifestado, por lo menos a partir del 1998, las elecciones regionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos prever? Una gran abstención, digamos, un desinterés de la población, que podemos verlo más adelante a qué se debe, pero definitivamente es bien difícil convocar a la población a participar en un proceso electoral con el mismo Consejo Supremo Electoral, que no tiene ninguna credibilidad, y además en una crisis política de la cual todavía no tenemos ni la menor idea cómo vamos a salir de ella. Eliseo, sin embargo, los partidos políticos que han dicho que van a participar, entre ellos Ciudadanos por la Libertad, alegan de que no pueden dejar de participar porque perderían su personalidad jurídica. Y yo me pregunto, ¿para qué sirve una personería jurídica en estas circunstancias? Si no hay apertura, no hay cambios, no hay condiciones electorales, el que tengas una personería jurídica básicamente te convierte en tributario del régimen. Porque el régimen, bajo los esquemas que hay, te va a dar lo que quiera darte, no lo que saque, ni nada que tenga que ver con democracia representativa. Entonces, ahí no ganas nada metiéndote adentro del sistema. Y si abrís el sistema y haces reforma, el tener una personería jurídica no tiene ningún valor, porque en un sistema abierto como el que tiene que haber en una democracia, vos podés obtener las personerías jurídicas con una facilidad enorme. Lo que se regula es posterior a tu participación electoral en temas que tienen que ver financiamiento electoral y otras cosas. Pero que tengas una personería y participes en una elección no tiene ningún costo para el Estado. Es 0 costo para el Estado tener personería y participar en una elección, porque no te está financiando, porque no te está dando nada. Entonces, eso rompe con el alegato también que hacen de estos partidos que dicen que si se genera un cambio en los próximos meses o en el próximo año y se convocan unas elecciones, ellos estarían dispuestos y listos para participar en esas elecciones. Claro que rompe con eso, porque si se genera un cambio debería de haber la posibilidad de que se abra la pluralidad y que no esté regulando las personerías un Consejo Supremo Electoral bajo dádivas políticas. Te doy por compensación A o no te doy porque me has caído mal en tal o cual cosa. Entonces las personerías jurídicas en un sistema electoral abierto no tienen el valor que tienen ahora. Entonces es un alegato para mí que carece de total fundamento. Lo que sí habría que mantener, y los partidos que están yendo a las elecciones más bien ponen en riesgo eso, es su estructura electoral, su estructura territorial, que les va a permitir insertarse dentro de una alianza a la hora que haya un cambio. Y ahorita lo van a perder porque pierden prestigio, y al perderse prestigio se pierde capacidad de tener seguidores. José Antonio, mencionabas el tema de la participación. Veo que tenés aquí un gráfico. ¿En el 2010 fue del 40%? ¿O qué indica ese gráfico? En el 2010 la participación fue del 40.5, digamos, la participación. Y en el 2014, que fue la última, que tenemos registro, la participación fue apenas del 41%. ¿Qué quiere decir? Que en promedio andamos con un proceso de no participación o abstención del 60%. Nosotros estuvimos la semana pasada en Bilwi, entrevistamos a Brooklyn Rivera, diputado ahora, que había sido destituido por una acusación del Frente Sandinista de que forma parte de una gran red de tráfico de tierras en el Caribe. Y él nos decía de que han hecho preguntas, consultas a las bases de Yatama en todo el Caribe, y que la mayoría dice que hay que participar porque ellos miran estas elecciones como la única forma política de expresión para regiones, vastas regiones del país que han sido olvidadas, y principalmente para los pueblos indígenas. Bueno, mira,
hay que ver que los partidos indígenas y los indígenas en esa zona, yo he participado en varias elecciones. Yo tuve la oportunidad de platicar con varias, digamos, etnias, especialmente los mayagnas, y definitivamente en el 2006, y después estuve un poco en el 2010 teniendo algunas entrevistas, y definitivamente las etnias que están en la profundidad de la montaña se sienten como que viven en otro mundo, en otra realidad. Pero definitivamente yo de alguna manera puedo entender a Yátama, aunque supuestamente él había roto su alianza desde el 2014 con el Frente Sandinista. Pero definitivamente a mí se me hace muy difícil entender cuando los partidos más tradicionales te dicen que ellos tienen que participar porque van a perder su personería jurídica o porque la gente del Caribe le está diciendo que participe. En primer lugar, hay un tema que tiene que atenderse posiblemente en la próxima ley electoral y es el tema de la participación de los mestizos en las elecciones regionales, porque cada día son más y cada día presionan mucho más a las comunidades indígenas y afrodescendientes que son supuestamente las receptoras de ese proceso de autonomía. ¿Por qué? Porque los mestizos no entienden el proceso de autonomía. Ellos ven los procesos de autonomía como una, digamos, integración al mundo mestizo de la costa atlántica o de la costa caribe, para ser más preciso. Y ese no deberían ser los temas. Pero definitivamente cuando vos ves los aspectos que se van a tocar, pues ves que no hay ningún programa, ninguna propuesta, ni políticas públicas definidas. Entonces, ¿qué me muestra? Que el tema de la autonomía está ausente y que por tanto los temas que posiblemente se toquen en la próxima elección regional van a ser ajenos totalmente a las comunidades que más necesitan esos temas. Es decir, que estas elecciones solo van para marcar base, no hay una propuesta de cambio para la posiblemente región. Lo que se quiere de parte del régimen es aparentar que hay una especie de normalidad y que todo el mundo está participando. Y yo creo que si hay algo que nos demostró el 18 de abril, es que la mayoría de los nicaragüenses rechazan esa forma de hacer política. Y eso es un tema que ya estaba pendiente en el 2014 en las regiones autónomas, de que la gente no confía en las autoridades ni en sus propuestas. Eliseo, la Unidad Azul y Blanco emitió un comunicado en el que exigen que sea destituido Lumberto Campbell a cargo del Tribunal Electoral por su activa participación en la represión que se dirigió a partir del 18, 19 y 20 de abril desde El Carmen, principalmente Rosario Murillo, según una entrevista de una exfuncionaria del Banco Central. ¿Serviría de algo el hecho que destituyan o no a Campbell si el sistema electoral sigue siendo el mismo? Fíjate que yo te diría, el problema del sistema electoral en realidad es el grado de discrecionalidad que se le deja a los funcionarios que están a cargo del Consejo. Entonces, si vos lograras cambiar todo a todos los funcionarios electorales y tenés la seguridad de que ellos van a actuar bien, obviamente sí hay un cambio, porque la ley es dúctil para eso, pero no es un cambio que solo serviría en el momento, porque lo que se ha venido proponiendo, y José Antonio ha participado en esos grupos, yo he participado en esos grupos, es un cambio de fondo que no permita seguir teniendo los niveles de discrecionalidad que tienen estos funcionarios. Entonces la respuesta es sí, sirve que cambien a un funcionario o a dos o a tres, porque la ley en sí es manejada por ellos, casi en su totalidad. Pero esa no es la solución definitiva. La solución definitiva es cambiar el sistema electoral para que no sea un funcionario el que decida cómo se hacen las cosas, porque mañana pones unos buenos y pasado mañana te salen unos malos, o los buenos se te malearon y entonces el problema continúa vigente ahí. Por eso la reforma de fondo es para que no tengas esos niveles de discrecionalidad. Ahora, el tema aquí es que estás yendo a participar de la normalidad que quiere vender el sistema. Una normalidad que pasa por 500 muertos o más, una normalidad que pasa por más de 500 presos, por casi 60.000 exiliados, si sumas todo lo que está entre Costa Rica, Estados Unidos y Honduras en ese orden, por casi también 2.000 personas que han sido reportadas como desplazadas internamente en el país o desaparecidas en algunos casos, y esa normalidad también pasa porque no tenés clases regulares en las universidades, porque la economía está cayendo, porque el país está sufriendo las consecuencias de una represión que quedó claro con la entrevista de la licenciada Gómez, o la doctora Gómez, quedó claro que fue planificada desde el primer momento. O sea, lo que más deja claro la funcionaria del Banco Central es
que desde el primer día planificaron matar, echar presos, secuestrar, hacer lo que se tenía que hacer. O sea, no es una reacción de la policía ante la sorpresa de la gente rebelándose, sino que ellos ya tenían un plan para hacer todo lo que hicieron. Y Lumberto Campbell estaba en medio de ese plan. Y ahí es donde vos ves que ir a estas elecciones con Lumberto a cargo de un Consejo Supremo Electoral, cuando Lumberto, según esas declaraciones, no es ni siquiera un funcionario politizado. Es más allá de eso, o sea, es un funcionario a cargo de la represión que se dio desde el 18 de abril para acá en este país. La orden fue, José Antonio, según Ligia Gómez, exgerente de investigaciones económicas del Banco Central, vamos con todo, que es lo que revelan los correos que fueron filtrados, firmados por la vicepresidenta Rosario Murillo. ¿Cuál es tu lectura de esta forma tan brutal en que el Estado tuvo que reaccionar cuando las protestas eran pacíficas e incluso eran protestas pequeñas como la que comenzó en Camino de Oriente? Es que el vamos con todo significa el poder no está en discusión, ¿verdad? El tema central aquí es, ¿está en discusión el poder o no? Al no estar en discusión el poder, que es lo que va a pasar posiblemente en las elecciones regionales, ya sabemos quién va a ganar, ya sabemos quién va a tener la mayoría. Hasta podemos casi atisbar cuáles van a ser los porcentajes que se van a asignar. Entonces, si no vas a participar en un proceso electoral donde no está en disputa el poder, entonces ¿qué sentido tiene? Porque argumentan algunos partidos, es que la razón de ser de los partidos políticos es participar en procesos electorales. Yo estoy claro que esa es la razón de ser, pero hay una razón de ser anterior a eso, que es la mejoría, el bienestar, la propuesta, las políticas públicas para mejorar las condiciones de la gente. Y si eso no es posible llevarlo adelante, para mí no tiene ningún sentido participar en un proceso donde yo ya sé que soy perdedor y no tengo ninguna posibilidad de ganar. Eliseo, se cumplieron ayer 7 meses de represión brutal, más de 500 muertos según la ANPDH, 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos visto un reflujo de la protesta cívica y pacífica por la forma en que Daniel Ortega ha atacado a los manifestantes. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué le queda ahora a la gente si ya no tiene ni siquiera el derecho de protestar, de manifestarse públicamente en las calles? Mira, lo que pasa es que Ortega aceleró la película. Si vos agarrás del 18 de abril para atrás, él igual echaba preso, reprimía, golpeaba y todas las protestas. Las protestas eran más esparcidas, eran menores y Ortega lo venía haciendo poco a poco. Tener una lectura de que de abril para acá es la protesta y la inconformidad es una lectura errónea por parte de Ortega, y más erróneo aún creer que esto es parte de una conspiración. El problema que revienta el 18 de abril es un problema de abusos policiales, de abusos estatales y abusos partidarios, que se mezclan y tienen un detonante en el tema del Instituto de Seguridad Social, que es un tema que incluso es más, diría yo, sensible porque tiene dos componentes. El componente de los adultos mayores, o sea, de la gente más indefensa que puedes tener en un país, o sea, les estás robando a los adultos mayores. Y el otro componente es del cinismo ante la corrupción desmedida con que se habían dilapidado los bienes del Instituto de Seguridad Social. Pero ese solo fue el detonante. Entonces ahora Ortega, vos lo ves acelerando la película. Ves otra vez abusando policialmente, abusando partidariamente y abusando desde el poder estatal. ¿Qué es lo que va a resultar? Va a resultar en otro estallido. Y él va a volver a decir que es producto de otra conspiración. Y no es producto de otra conspiración. Y te voy a poner un ejemplo claro. De las manifestaciones más fuertes que se dieron antes del 18 de abril, fue por el depósito vehicular. No fue por ningún tema político en especial. O sea, fue el tema del depósito vehicular. Y así como el tema del depósito vehicular, podés contar otro montón de temas, la mina de Limón, la zona franca, la mina en Santo Domingo, todos esos temas son temas que eran de la propia población. Entonces ahora Ortega lo que ha hecho es apretar mucho las tuercas en el nivel político. Pero igual, la policía que estaba antes del 18 de abril es la misma que está después del 18 de abril. Una policía que no tiene límites. El problema es que ellos, a cambio de su lealtad a Ortega, lealtad entre comillas, porque va más allá de eso,
se han conseguido una especie de patente de corso en que hacen con la población lo que quieren, y no solo en temas políticos, en cualquier tema. Si mañana a un policía le gusta tu casa y quiere ir a vivir en ella, simplemente te inventa un delito, te saca y ya, parte sin novedad. Y eso se venía dando en los barrios desde antes del 18 de abril. Entonces, esta película tiene final. Y el final es que otra vez la población se va a cansar y otra vez vamos a volver a tener un estallido cuando deberíamos de poder haber solucionado. Alguien en su sano juicio, gobernando un país, pudo haber pensado, hombre, las cosas ya se salieron de control. No es este el país que queremos. Es momento de recomponer las cosas. Y por eso nosotros hemos apostado permanentemente al diálogo. Porque dijimos, el 18 de abril es el símbolo de la ruptura social en el país. Y una vez que se rompe el contrato social de un país, solo hay una forma de conseguir que se vuelva a tener un contrato social. Y es yendo otra vez donde el soberano, que es el pueblo, que éste vote libremente, elija y tenga otra vez una distribución de fuerzas que permita volver a rehacer el contrato social. Y por eso la importancia de elecciones adelantadas. Pero ¿crees, José Antonio Peraza, que Ortega ha ganado tiempo con esto y que su plan de que se den elecciones hasta el 2021 se pueda cumplir? ¿O cuál debería ser ahora la agenda y la presión para adelantar, como dice Eliseo Núñez, elecciones? Bueno, a mí no me cabe la menor duda que Ortega quiere llegar al 21 y se puede pasar del 21 sería mejor. Y precisamente todos estos ensayos de elecciones normales es producto de esa normalidad que él quiere para llegar al 21. Yo veo muy difícil, aunque hay muchas personas que no concuerdan con mi opinión, yo veo muy difícil que el país soporte llegar en estas condiciones hasta el 2021. Ahora, ahorita hay un control militar prácticamente. Yo salgo en la noche y veo a las patrullas, casi son los BCAT modernos, ¿verdad? Patrullando en los alrededores de la rotonda. En otras palabras, evitando que la gente pueda protestar, porque eso es lo que ha sucedido. Pero eso tiene un límite, porque uno no puede gobernar reprimiendo, porque antes de gobernar tiene que haber una legitimidad básica, y el gobierno la ha perdido. Ahora, que la gente esté en su casa no significa que la gente no te molesta y que la gente no vea lo que está sucediendo. Vos llegas a cualquier casa de Managua y la gente está comentando de las barbaridades que están pasando. ¿Qué está pasando? La gente se ha retraído porque no quiere enfrentarse directamente a las fuerzas policiales. Pero como dice Eliseo, este estado de cosas no puede permanecer hasta el 2021. A ver, vamos a llegar al 21 sin hacer reformas al Consejo Supremo Electoral, sin dar personería a todos los partidos que desean participar, sin permitir que la gente se exprese. ¿Qué elecciones son esas? ¿Cómo va a darle legitimidad el soberano al gobernante que supuestamente saldría en 21 en esas condiciones? Esto no se puede mantener. Y si se mantiene, todo lo que salga de ahí va a ser ilegítimo y va a ser caldo de cultivo para más rebelión y posiblemente para más violencia. Eso es lo que todos queremos evitar. Y yo creo que la única manera civilizada de hacerlo es que nos sentemos, ¿verdad?, con propuestas realistas donde se dan todas las partes, pero hay una cosa que es clara. El sistema político que ha venido funcionando a partir, yo diría casi desde los 90, pero que se profundizó a partir del 2007 con el ascenso de Ortega, ha colapsado y hay que renovarlo. Así es. Pero hay posibilidades de que Ortega al final, después de la matanza que él mismo desató y la situación económica en la que ha subido el país grave, se siente a negociar. ¿Cuál va a ser la presión final que le haga sentarse en una mesa de negociación? El problema de Ortega es, y desde el comienzo de su mandato y ahora se mira acrecentado, es su anacronismo mental. O sea, Ortega se quedó en los años 80, en los años 70. O sea, él sigue viendo el mundo como que existe todavía el muro de Berlín, como que todavía hay una Unión Soviética y que al otro lado está el poder americano, y que eso él tiene que colocarse en uno de los dos bandos necesariamente y navegar bajo esas circunstancias. Y mentalmente fuerza eso. Si vos lo ves, él se pliega a los rusos, se pliega a los chinos y trata de tener un bando que lo ponga al otro lado de lo que se conoce como civilización occidental. Entonces es bien difícil para él concebir la democracia en primer lugar, y todavía más difícil concebir que tiene que dejar el poder por una votación, cuando él mira eso como espanto, porque en el 90 él deja el poder y él cree haber pasado las mayores vicisitudes del mundo solo por haber dejado el poder, cuando realmente si él hubiese hecho bien las cosas,
un gobernante con el poder que tuvo él cuando subió en 2007 y que fue adquiriendo durante los años en que vino haciendo acuerdos con sectores de la población, con sectores económicos poderosos, él pudo haber heredado un país sin caudillo, moderno y reformado. Y eso sería el recuerdo de Ortega hoy. Pero ahora lo vas a recordar por cuántos muertos tuvo, por cuánto tiempo quiso mantenerse en el poder, y no va a salir de buena manera si no negocia realmente con sensatez. Ortega debería de entender que la sensatez le indica dos cosas: negociar, y dos, negociar para salir del poder por medio de elecciones libres y transparentes que le garanticen la estabilidad de su propio estamento político. Es decir, porque lo que él está haciendo es llevando al propio Frente Sandinista a un colapso político monumental. Se nos acabó lamentablemente el tiempo, pero muchas gracias, Eliseo, muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros.